En días recientes, la tenimesista de Utuado, Puerto Rico, Adriana Díaz, ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos que se están celebrando actualmente en Santiago de Chile. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de verlo en directo o en las noticias luego. En nuestro caso, Willy y yo lo vimos al momento y el orgullo boricua estuvo presente de pie a cabeza. Es decir, con todo nuestro ser, es decir, la persona completa. Ya les revelé un secreto. Creo que mejor me ayuda, Héctor, ¿está bien? Gracias, lo intenté. Qué grande Adriana, iglesia, y qué grande Puerto Rico cuando sonó la borinqueña y subió esa bandera de nuestra pequeña isla en un país tan grande y ante países tan grandes como los que estuvieron compitiendo contra ella. ¿Qué falta nos hacía esa medalla? Que no es la única, ayer también se ganaron otras y que han sido bálsamos de pies a cabeza para Puerto Rico precisamente en estos momentos difíciles para el país. Paralelo a este gran evento, al país se le informaba que la joven Lisha Ramón Mejía, ya no es un secreto, había sido arrestada y fue llevada a la cárcel por agresión. A Lisha la han catalogado o se ha autodenominado influencer, término relacionado con el uso de las redes sociales. Ella no solo se le ha dado a conocer por su contenido en las redes, sino también por las veces que ha sido noticia por escándalos similares a los del arresto. Traigo este ejemplo, hermanos y hermanas, por los contrastes y las diferencias que hay de pie a cabeza, de lo que aportan ambas jóvenes para Puerto Rico. Surgieron críticas de que la prensa le daba más importancia a la noticia de Lisha que a la medalla de Adriana, mientras otros llegaron a la conclusión de que a Puerto Rico al parecer le interesa más la prensa amarillista y el contenido de chismes. ¿Será verdad? Estoy preguntando en el lugar equivocado, porque yo sé que aquí no hay chismosos ni chismes. Están esperando que yo diga nadie ve la Comay. Lo que sí es verdad es que al lado nuestro o cerca en nuestras familias hay comunidades, hay iglesias, hay gente como Adriana Díaz que nos llena de orgullo de pies a cabeza. El anterior, Héctor. De pies a cabeza, niños, jóvenes, adultos, sus hijos, sus nietos, sus allegados, sus conocidos, sus vecinos, los de nuestra iglesia, nos inflan el pecho como pasó cuando la medalla de Adriana. No solo por lo que hacen, sino por lo que son. Son gente que se mojan los pies para cruzar ríos o mares, como leíamos en Josué, pasan a tierra seca para fajarse al otro lado, usan sus manos para ayudar a la gente en vez de ponerle cargas pesadas en sus vidas y viven de corazón amando y siendo amados por el Señor y amando también a la gente y ayudando a los demás, abrazando la vida de pies a cabeza, pero al modo de Jesucristo el Señor. Por eso hoy estamos agradeciéndoles al Señor en este día por darnos de esas bendiciones y de la oportunidad de compartir y de afirmar lo que Dios es y hace en medio nuestro y a través de usted, a través de la iglesia, a través de la gente. Así que tú, mi hermano y hermana, que vives y te desvives por tu familia, por servir al Señor de pies a cabeza, para que tu generación sea un fruto del buen trabajo que hiciste, de tu esfuerzo, de tus oraciones y sobre todo de la obra del Señor en tu familia. A ti, iglesia, que amas a Dios de pies a cabeza y que le sirves de noche y de día, y a tu prójimo, que tu devoción no solamente sea vista en el culto, sino fuera de ella también en la vida, para que el mundo entero, Puerto Rico, se hinche el pecho de decir: la primera iglesia presbiteriana es una iglesia de amor que sirve a Dios y a su prójimo de pies a cabeza. Es decir, completamente sin reserva, con todo nuestro ser. Por eso estamos hoy dando gloria al Señor y le vamos a pedir su bendición para ti y para los tuyos. ¿Qué te parece?
Vamos a decirle a Dios, Dios bendíceme de pies a cabeza y no solamente a mí, sino a mi familia. Gracias porque trae orgullo a mi vida. Y el que no lo ha hecho, ayúdame para ayudarle, para que sienta y sentamos orgullo mutuamente, amor, solidaridad, que nos mojemos junto a los pies para pasar al otro lado y que el amor de Dios se derrame en nuestras vidas de pies a cabeza. Quizás tu familia no está aquí hoy o algún familiar sí, pero hay un hermano de la iglesia cerca. Tú le quieres decir, te bendigo, te envío la bendición de Dios, le pido a Dios que te bendiga. Siento orgullo, siento amor por ti, siento gratitud. De pies a cabeza. Siguiendo la línea de jóvenes, según hemos mencionado, pero sin obviar que esto se trata de cualquier edad y cualquier generación, en la Biblia se nos presenta ejemplos diversos de gente que ama, ha sido amada y que sirve a Dios como hoy le propongo, completamente, con toda la vida, sin reservas, es decir, de pies a cabeza. Sobre uno de estos jóvenes acabamos de leer en Josué capítulo 3. Josué fue el sucesor de Moisés. Ahora sí, Héctor, gracias. Moisés fue el que Dios eligió. Pero Héctor, no te me adelante. Héctor, me estás dañando el sermón. Ay, Dios. Y para llegar allí me falta cruzar el río bastante, ¿sabes? Te voy a explicar, Héctor. Yo te di un papel y aquí tengo otra cosa, ¿está bien? Déjame intentar otra vez yo aquí, si no funciona, bregamos. Se me ha dañado el sermón, olvídese. Ya me vieron en las aguas y no es Photoshop, ¿ah? Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés estuvo en la etapa de sacar el pueblo de la esclavitud en Egipto por el desierto y Josué fue la persona que Dios escogió para guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Josué era joven y con toda probabilidad estaba muy amedrentado, asustado, mucho miedo por la magnitud de su tarea. ¿Y quién no? Y por eso Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Lo recuerdan? Eso está en el primer capítulo del libro que acabamos de leer de Josué. Leímos el capítulo 3 y en el primero escuchamos a Dios decirle, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo, el Señor tu Dios, estaré contigo por donde quiera que vaya. Qué palabras tan hermosas Dios le dio a Josué y nos repasa y nos recuerda a nosotros hoy. Estas palabras sirvieron de introducción a la gran tarea que Josué iba a realizar con el pueblo de Dios. Pero se encontraron con obstáculos y ese era el río Jordán. El río Jordán había que cruzarlo con todo el pueblo. Así que eso representaba un obstáculo, algo imposible de lograr o algo peligroso o una tarea que había que ponderar muy bien. Dios iba a hacer un milagro, ya Él lo había planificado y lo había prometido, pero el pueblo no lo sabía Dios. Así que Dios le había dicho, voy a hacer grandes cosas y maravillas para que el pueblo se diera cuenta que Él seguía presente con Josué, con todo el pueblo, igual que lo estuvo con Moisés. Con estas palabras y acciones de Dios, Dios validaba y confirmaba a Josué como su elegido para esta gran tarea. Y yo te quisiera preguntar, mi hermano y mi hermana, ¿cuántas veces nos ha ocurrido lo mismo? Sentimos temor de cualquier situación como lo tuvo Josué, de pies a cabeza. Y Dios nos ha dicho, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Y esas palabras pican y repican en todo nuestro ser de pies a cabeza. Esfuérzate y sé valiente. Porque hay responsabilidades, porque hay tareas, porque hay ríos que cruzar, pero yo estoy contigo. Y cuando Dios dice estoy contigo, no es a media, es completamente. Dios se mete con nosotros de pies a cabeza. Ante ríos que tengamos que cruzar, ante mares que tengamos que enfrentar, ante gentes, circunstancias, diagnósticos, problemas, situaciones, Dios está con nosotros. Porque yo soy tu Dios y Dios está completamente con nosotros. Así que Dios, si no se mete con nosotros al río, no nos va a mandar solos al río. En días recientes, el viernes, estuve dándole una charla reflexiva a la facultad de la escuela Lidia Meléndez, aquí cerca de nosotros. Doy gracias a Dios por esa oportunidad. La que es directora actualmente, que empezó en agosto, fue maestra nuestra en la academia, Mrs. Montoya, Diana Gallosa, allí la recuerdan con una cosa que por poco
Tengo que mandar a buscarla allí para que usted diera la charla por mí. Y yo me sentí de pies a cabeza con el pecho inflado porque esa fue nuestra academia de esta iglesia. Qué cosa tan bonita. Y una de las cosas que concluíamos era que la mayoría de ellos dice que es maestro por vocación. Y yo le decía, bueno, si Dios te escogió para esto, Dios no te va a dejar solo ni sola por más difícil que sea la tarea. Y lo mismo pasa con nosotros. Si Dios nos dice, tienes un obstáculo de frente, en el caso de Josué era el río Jordán, y lo vas a cruzar, Dios se iba a mojar con nosotros. Las aguas se iban a detener y el pueblo iba a pasar al otro lado en tierra seca para que no hubiese obstáculo ni nada que detuviera el pasar del pueblo al otro lado donde Dios quería llevarlos. Pero había que meter los pies al agua, fueron las instrucciones que leímos a través de Aida en Josué capítulo 3, para que unos pasaran en seco donde una vez hubo ríos. Unos primeros se tuvieron que mojar los pies. Esos primeros, aunque eran menos y eran pocos, sintieron el agua fría. Sintieron las corrientes que los movían, palparon el peligro, sintieron miedo, pero se lanzaron porque lo hicieron en fe, creyendo que Dios le había dicho, estoy contigo, esfuérzate y sé valiente porque no te voy a dejar solo ni te voy a dejar sola. Pero también en ese pequeño grupo que le tocaba meter las aguas al río, tal vez alguien podía decir, yo no, pero ¿por qué a mí no aquel? Pero eso no pasa en Aguada, eso es en otro lado. Porque nosotros tenemos que responder con acciones contundentes al Dios que siempre tiene acciones claras y contundentes y verdaderas con cada uno de nosotros y de nosotras. Dios siempre hace lo que dice y habla con la verdad y con acciones milagrosas. Él impartió instrucciones de cómo los sacerdotes y líderes religiosos debían mojar sus pies en el río para que ocurriera el milagro de detenerse las aguas. Esto me hace recordar que, creo yo, que hay gente que quiere milagros sin mojarse los pies. Porque esperan todo de Dios. Y eso está bien, esperar todo de Dios. Uno no tiene que hacer cosas para que Dios responda. Esto nosotros le creemos a Dios por gracia. Pero si tomamos este ejemplo donde Dios lo dijo, vayan y metan los pies para que el río se detenga allá arriba y el pueblo pase, había que mojarse los pies. Hay gente que quiere milagros sin mojarse los pies. Esperan todo de la gente, de la vida, de la familia, de la iglesia, de los pastores, de las pastoras. Merecen o lo creen que merecen, reclaman, pero no se mojan los pies. No los mueven. Es más, hay gente que le pone la pierna a otros en el nombre de Dios. Y yo no creo que haya nadie así aquí, pero si lo hay, es tiempo de entonces ir al río y mojarnos los pies. Porque Dios dijo, allí es que voy a hacer el milagro. ¿Te da miedo? Hazlo. Hay riesgo, hazlo. Hay consecuencias, hazlo. Escucha, obedece a Dios de pies a cabeza. Porque Dios se encargará. Él sabe y ve lo que tú y yo no sabemos y no podemos ver. Así que hasta con nuestros pies nosotros tenemos que servirle al Señor. Porque nosotros sabemos que el río se detuvo, pero el pueblo no lo sabía. Así que ellos se metieron allí por fe. Simplemente escucharon y obedecieron la voz de Dios que le decía, voy a hacer maravillas, vayan al río, metan los pies que se va a detener. Maravillas, cosas grandes, milagros, son diversos para todos. Hubo unos milagros para aquellos que le tocó mojarse y hubo el milagro de aquellos que le tocó pasar por tierra seca, seguros y al otro lado. Y si se hubieran negado a meter los pies al agua, a los que no se niegan, Dios usa de una manera y a otros de otra. Hazlo, iglesia. Entrégate, incluyendo tus pies. Mételos al agua y Dios hará. Mójate, Dios se encargará. Él dividirá las aguas para que pasemos en seco al otro lado. Y aunque no sepamos cómo, eso no te toca a ti. Mete los pies, Dios se encarga. Pero hay gente como yo que lo quiere saber todo y que Dios nos dé la fórmula matemática y química de los vientos y de todo como Él lo va a hacer. ¿Hay alguien como yo? No levante la mano. ¿Tiene que solucionar algo importante? Hazlo en el nombre del Señor. ¿Tienes que cambiar de trabajo? Mete los pies al río, Dios se encargará. ¿Tienes que hablar con tu familia? Hazlo, mójate los pies. Resuelve con el Señor de pies a cabeza. Él se encargará. Hasta tus pies le pertenecen al Señor. ¿Tienes que mejorar tu negocio? Mete los pies al río. ¿Tienes que ampliar tu servicio al Señor? Mójate los pies. ¿Tienes que entregarte sin reserva? Pues hazlo de pies a cabeza. Mete los pies al río, Dios hará.
Al fin de cuentas el agua se detuvo y pasaron al otro lado donde Dios los quería, y allí fue que ocurrió el milagro. ¿Cómo se llama el milagro? Tal vez se llama empezar de nuevo. Tal vez el milagro para ti se llama nuevos comienzos. Tal vez el milagro para ti se llama cambios, reconciliación con Dios, reconciliación familiar. Tal vez tu milagro se llama entrega, obediencia, crecimiento, desarrollo, servicio. Tal vez se llama más silencio y menos palabras. Y un nuevo corazón como le pedíamos al Señor. Tal vez el milagro para toda esta iglesia son pies mojados de gente capaz de obedecer al Señor. Pies que no estaban firmes, pero que ayudaron a que otros aguantaran con firmeza y pasaran. Pies que fueron presa de la corriente del río, del peligro y del miedo, pero buscaron esa firmeza permaneciendo a pesar de su circunstancia, mientras Dios obraba el milagro. Dios siempre nos va a ayudar. Dios siempre nos va a guiar. Dios siempre nos va a acompañar y nos va a llevar y nos va a dar la firmeza que tus pies y los míos necesitan. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hazlo, camina en fe y mete los pies al río y Dios se encargará de los demás. ¿Estamos de acuerdo con eso? El secreto que les iba a contar es que hace 2 años era un miércoles de la Semana Santa del 2021 y aún estábamos en pandemia, pero recién la iglesia había comenzado de manera presencial en el estacionamiento. Eran tiempos de cambios y de estrés, así que nos fuimos a caminar, Willy, Caleb y yo, por la playa aquí en Guaniquilla para bajar el estrés con Caleb, mi sobrino, y nos encontramos con Magali Ríos, esa es su zona en Carrizales. Precisamente Magali, yo no sé si tú recuerdas esto, iba a salir a caminar. Así que me metió por un monte que en mi vida yo vuelvo a ir por ahí pensando en que cada culebra era de mi tamaño. Y nos fuimos a caminar por la orilla, cerca de la playa Cañones, hasta el río Culebrina. Esto es real, no es Photoshop. Y como yo soy fuerte y valiente, yo dije, ay, esto es fácil de pasar, yo voy a pasar el río Culebrina. Así que Magali y Caleb dijeron, claro que no, yo voy por el mismo sitio donde vine. Busco la guagua, doy la vuelta y te busco a Espinal. Pues perfecto. ¿Y qué usted cree que hizo Willy? ¿Quién me tomó la foto si no? Así que me adentré al río y ahí es que me di cuenta cuán fuerte era la corriente. No era tan fácil como parecía. No era tan divertido como yo creía. Gracias a la ayuda de mi esposo, y yo me parecía a Moisés, aquella vara que me ayudó, y lo recordé mucho. Recordé al pueblo que debía estar tan agotado, cansado, apesadumbrado, como lo describe el Salmo 107 que usábamos en la adoración cuando empezamos el culto en el llamado. Perdidos anduvieron por el desierto en el sequedal. No hallaron camino hacia una ciudad habitada. Estaban hambrientos y sedientos, sus almas desfallecían en ellos. Pero cuando en su angustia clamaron al Señor, el Señor los liberó de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que fuesen a una ciudad en que habitar. Den gracias al Señor por su misericordia. Nosotros dimos gracias aquel día, como te invito a que demos gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros en tiempos de ríos, en tiempos de sequía, en tiempos de caminos mucho más seguros y de caminos secos donde andar. Dios sigue dividiendo ríos, pero hay gente que necesita mojarse los pies y ayudar a otros a pasar al otro lado, aunque las circunstancias sean diferentes o hasta peores. Lo importante es darle la mano a los otros y nunca ponerle el pie. Cuando logramos pasar el río, Will y yo caminamos hacia Espinal por la comunidad y nos sentíamos como sobrecogidos por esa experiencia. Hablábamos de eso y caminábamos por una comunidad que no es nuestra comunidad, así que saludábamos gente, veíamos las casas, siempre vemos Espinal desde el carro, esa vez estábamos a pie desde la playa, desde el río. Pero de momento aparecieron unos perros y por supuesto nos dio miedo, especialmente a mí. Pero más al frente de los perros, que logramos limitar su paso hacia nosotros, apareció nada más y nada menos que un restaurante abierto. Y usted dirá, eso no es motivo de asombro porque sabemos que en Espinal hay varios restaurantes. Claro que sí. Lo habían cerrado por la pandemia.
Las inclemencias del tiempo lo habían destrozado y no sabíamos que estaba abierto. Lo habían hecho nuevo y no solo nuevo, estaban dando servicio. ¡Qué oasis de bendición tan grande! Tener comida en el desierto y algo para tomar y saciar la sed y compartir. Al rato llegó Magali con Caleb, nos buscaron en el carro y ya la mesa estaba servida. Aquellas frituras fueron el manjar más grande que yo me pude haber comido y los recuerdo tanto que se los traigo en el sermón de hoy. Qué lindo aquel día y qué encuentro. Pero todo esto, hermano, me hace ser cuidadosa con el texto sobre el cual estamos predicando. Predicar sobre el pueblo de Israel conquistando otras tierras cuando hoy día hay guerra precisamente por esto. Sepa los siglos que el pueblo de Israel lleva peleando por lo mismo, por desplazar a los que llaman sus enemigos. Si el pueblo de Israel hoy desplaza a Hamás, estamos en victoria. Pero desplazar a los que son iguales que tú como pueblo palestino, ahí es que está la derrota. Cuando el pueblo de Josué fue escrito ya había mucha historia ocurrida. Así que hay que señalar a los historiadores y exégetas que dicen que muchas cosas del pueblo de Dios ellos las hacen en el nombre de Dios, justificadas como si Dios les hubiera dado ese permiso. Desplazar enemigos en nombre de Dios parece una buena opción, pero desplazar a otros solo por no ser judíos no parece buena opción para nosotros hasta hoy. Dios siempre nos ha llamado a integrarnos en lugar de desplazarnos. Eso no es opción. Tampoco era opción para Jesús, como tampoco debería serlo para nosotros. Siglos después, Jesús le habla a sacerdotes y recordamos que hubo sacerdotes en el pueblo de Josué. Jesús le hablaba a los líderes religiosos, le hablaba a los líderes políticos, a escribas, fariseos, a religiosos, de una manera avasalladora para dejarles saber cuál era su sentir. Y Jesús le dijo lo siguiente: ustedes dicen una cosa y hacen otra. Y al pueblo le dijo: oigan lo que dicen sus líderes, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos usan sus manos para poner una carga pesada en la gente a través de leyes, decretos, restricciones, reglas, impuestos, faltas de libertades y mucho maltrato en nombre de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué usar el nombre de Dios para validar asuntos que sin duda son meramente humanos? Objeción, control, limitación y muchos más. Eso ocurre hoy en todos los niveles. Hay trabajos que limitan la creatividad de sus empleados. Hay empresas que limitan el bienestar de quienes la sostienen. Hay gobiernos que coartan la libertad de su pueblo y hay iglesias que coartan la libertad de sus feligreses. Hay personas que por controlar descontrolan y descontrolan todo su ser porque viven descontrolados. Descontrolan su espíritu y el del que tiene cerca. Lenguas descontroladas, voces descontroladas, ojos descontrolados mirando cuerpos ajenos. Ideas descontroladas, acciones descontroladas, actitudes descontroladas, paradigmas descontrolados. Y se les olvida que Dios nos ha llamado a servirle de pies a cabeza. Con nuestros pies pasando ríos para tierra seca y con nuestras manos no imponiendo cargas a nadie ni a sí mismo, sino moviendo los dedos para ayudar a los demás a liberarse. Por lo tanto, no es compatible de decirle a otro: tú haz, pero yo no hago. Te exijo a ti, pero yo no estoy dispuesto a hacer. Oigan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, decía Jesús. Hay gente a quien no se le debe escuchar. Esos necesitan al Señor de pies a cabeza. Hay otros dignos de oír, de escuchar, de seguir lo que dicen en nombre de Dios. Igual que Jesús, que es digno de escuchar y de seguir sus enseñanzas. No sigas, hermano y hermana, aquellos que no usan sus manos para ayudarte a ti ni ayudar a otros. Pero tampoco se supone que nadie te siga a ti si tú no usas tus manos para ayudarle de igual manera. Si somos de los que usamos las manos para añadirle cargas pesadas a los demás y ni un dedo movemos para ayudarles, entonces no estamos sirviendo a Dios de pies a cabeza. Hoy Jesús nos recuerda que en esta vida y que la vida en Dios completamente y sin reservas incluye nuestros pies, nuestras manos, nuestra cabeza, nuestro corazón y toda nuestra vida. No solo mojándose los pies por otros, sino moviendo las manos y los dedos para ayudarnos mutuamente. No para añadir, sino para aliviar, para acompañar,
no para quitarles, sino para estar con ellos y libertarles. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Eres de esos cristianos que no mueves un dedo para ayudar a los demás, pero te gusta que te ayuden a ti? ¿Eres indiferente, clasista, racista, superior? Ese sentido de superioridad que Jesús directamente está atacando todavía existe en el Israel de hoy, que está peleando en Medio Oriente, y existe en medio nuestro también. ¿Cuántas veces los cristianos se convierten y los demás ya no sirven para nada? ¿Cuántas veces entre cristianos estamos peleándonos porque hay categorías de unos cristianos superiores a otros? Yo no entiendo la capa de esa cebolla. Yo soy pecadora, tratando de servirle a Dios de pies a cabeza. Y vivo por la gracia y el amor del Señor. Más nada. Y usted también. Hay que aprender, hermanos y hermanas, a cuidarnos de eso, y Jesús nos enseña. El mayor que le sirva al menor. El que es superior o el que se crea superior, el maestro le sirve a su discípulo. Y los cristianos todos somos discípulos del Señor. Si queremos servir a Dios de pies a cabeza, sin duda, para estar compatibles con Dios y su palabra y no servirles a media, no escondiéndonos, no siendo hipócritas, sino mojándonos los pies para pasar al otro lado en tierra seca, hay que usar los pies, hay que usar las manos, pero también la cabeza y el corazón para hacer las cosas como Dios nos manda. Adriana nos da un buen ejemplo para esto. Ella ganó oro, pero también ganó el favor del público nuevamente al consolar a su contrincante canadiense, su amiga de muchos años, a quien Adriana le ganó, pero la abrazó, le enjugó sus lágrimas, no la dejó sola, le dio ánimo. Qué gran gesta de pie a cabeza, donde el mayor le sirve al menor, donde el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Qué gran lección para nosotros hoy, qué gran lección para la vida de todos, para tu familia y para la iglesia también. La palabra de Jesús sigue vigente en este siglo. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso termino recordándote, iglesia, la experiencia del apóstol Pablo en la iglesia en Tesalónica del siglo I. No estamos llamados a hacer carga para nadie, ni a usar las manos mal, ni la cabeza mal, ni ponerle la pierna a nadie. No hacer carga, sino al contrario, y esto lo vimos en la seguridad del perdón. Como dijo y escribió Pablo, yo los amé a ustedes como un padre ama a un hijo, como una madre ama a una hija. Los cuidaban, los exhortaban, se animaban, se insistían. Así que ellos estaban sirviendo a Dios con todo su ser, de pies, de manos, de pies a cabeza. Pero también estaban incluyendo a su corazón. La Biblia nos enseña, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo igual que te amas a ti, con todo, de pies a cabeza. Que nuestros pies, que nuestras manos, que nuestra mente y corazón sean un reflejo del Cristo al que le servimos, del cristianismo que profesamos y de la iglesia a la cual pertenecemos. Juan Calvino, el padre del presbiterianismo, tiene un lema que dice: mi corazón, Señor, te ofrezco pronta y sinceramente. Mi corazón, Señor, te ofrezco enteramente y de inmediato. Que así sea nuestra vida. Señor, ahora, hoy, inmediatamente y por completo, te entrego toda mi vida, de pie a cabeza, para servirte. Que así sea. Gracias te damos, Dios, por tu palabra hermosa. Ayúdanos a entenderla, a internalizarla y a tenerla por obra en nuestras vidas. Sin tu ayuda no logramos nada. Gracias por lo que vas a hacer y harás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.